51 minutos, 7:51. Diversas aristas son las que trata la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional, la que está trabajando contra reloj en la aprobación, reforma o archivo de la ley denominada como económica urgente, que tiene plazo hasta el 18 de noviembre, es decir, ya mismo, para ser aprobada en su totalidad o negada. En caso contrario, este proyecto estaría entrando directamente en vigencia por el Ministerio de la Ley, cosa que para muchos es totalmente inconveniente para el país. El análisis del cuerpo legal que reforma otros tantos cuerpos legales muy voluminoso ha generado una inmensa polémica al interior de la Asamblea Nacional y al interior del país, porque precisamente reforma aspectos que son vitales para el desarrollo o para la situación económica en nuestro país. Augusto Tandazo está con nosotros para analizar la situación en el ámbito económico y en el ámbito político. Le saludamos cordialmente, doctor. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Está planteada ya una contextualización del tema. Buenos días, gracias por la invitación y por estar en un medio plural, como lo manda la Constitución. No, la información no puede ser unilateral, para que solamente veamos desde un solo ángulo. Yo decía ayer en una entrevista de medios lo siguiente: el abuso que se hace de este tema de las leyes de urgencia económica. Generalmente casi el 90-80% de las leyes no llegan a debatirse. No llegan a debatirse, porque es tan poco el tiempo, es una espada de Damocles y generalmente esas leyes salen por el Ministerio de la Ley. Las leyes más importantes que se han dictado en el Ecuador han venido por urgencia económica. Y es entonces, una estrategia, ¿no? Es una estrategia, claro, para impedir que se haga un verdadero debate sobre los temas. Entonces los asambleístas felices, ¿por qué? Porque al menos si son afines al gobierno, dicen no tuvimos tiempo. Sí, pero tienen que haber hecho algo, devolver el proyecto, hablar con el Ejecutivo, pedir que lo recorte y que además, conforme dice la norma, que lo desagregue por temas, porque tratar un tema donde se mezclan reformas de numerosas leyes, no es conveniente hacerlo. Entonces, un proyecto de 200 páginas, que creo que no han de haber tenido tiempo ni siquiera de leerlo en su integralidad, y eso es lo que va a salir. Y de entre eso de lo que va a salir, la privatización del Banco Central, creación de más cargas tributarias, y entonces viene el tema. Esto es un acomodo, es una alcahuetería también de la Asamblea Nacional, que no responde a los intereses del pueblo, porque lo que deben hacer es hablar. Para eso los conciliábulos permanentes que tienen, que conversan. ¿Por qué Litardo, que le pasaba cafés para que tome el presidente de la República durante el diálogo, y que tiene tanta confianza? ¿Usted habla durante el diálogo que se produjo? Claro, el diálogo con los indígenas. ¿Ah, ya? Ahí estaba pasando. Él era el que pasaba los cafés. Claro, cafetero. ¿Por qué no va y le dice, oiga, es una barbaridad, usted nos puede mandar un proyecto de esta naturaleza? Porque mañana el pueblo ni siquiera, primero no ha habido debate en la Asamblea, no ha habido debate en el pueblo, con participación ciudadana, que la gente se entere. Con semejante proyecto. Con semejante proyecto. Y mañana ya está hecho, ¿no? Es demasiado tarde. ¿Usted cree que va a pasar eso? Va a pasar. ¿Por el Ministerio de la Ley? ¿O de pronto hay alguien sensible, inteligente, que dice, no, pues al menos dividamos la propuesta? A ver, hay gente que hace el simulacro, hace el amague, como se dice en el fútbol, de que están defendiendo. Voy a poner un ejemplo: Fabricio Villamar. Bueno, estuvo ayer aquí. Pues entonces él dice, por ejemplo, debería eliminarse o tratarse en otro momento 180 páginas y solo tratar 20. Pero ¿y qué más? Eso es para, ante la opinión, decir, yo sí dije. Pero hagan acciones concretas, así como él tomó la iniciativa. Porque él tomó la iniciativa, claro, para inconstitucionalmente bajarse el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí sí, mañana, tarde y noche estuvo en el tema. Cogiendo firmas. ¿Por qué no recoge firmas para lograr que este proyecto no se lo trate de esa manera? Entonces son formas de ante la ciudadanía presentarse como defensores de los intereses del país, cuando en el fondo lo que están es abriendo las piernas para que pase el proyecto y pase por debajo de la manga. Entonces, ese es el problema. Pero mientras la protesta ya la ahogaron los bomberos, que es la CONAIE, que ellos ahogaron la protesta, apagaron el incendio, en una maniobra que la historia no lo debe olvidar.
no lo debe olvidar, y que la gente hace todo lo posible porque se olvide, porque son los hermanos indígenas. A ver, los indígenas son hermanos, pero la dirigencia, bajo un argumento deleznable de que no había que darle un triunfo al correísmo, lo que hicieron es facilitar el diálogo y desarmar la propuesta. La protesta. Entonces, mientras eso pasa, no, el tema camina, pues. Voy a poner un ejemplo sencillo. Por favor. Que hay que oponerse al decreto 883, que el gobierno ya lo derogó, del alza de los combustibles. Ya. Que cómo se vendrá el nuevo decreto, y ahí se quedaron. Pero ¿y qué dicen la ciudadanía? Tatamuez, Jaime Vargas, los frentes de trabajadores, la CTE, las universidades. ¿Qué dicen respecto de una cuestión que es clave? Este 20 de noviembre, después de poquísimos días, 13 días, este 20 de noviembre, se reciben las propuestas formales de 6 empresas para que se privatice la refinación de hidrocarburos. Y entre las cuestiones que viene tras esa privatización de la nueva refinería, está que los precios de los combustibles saldrán a precios internacionales. Entonces no se necesita decreto, pues, hijitos, dejen de dormir tanto, de whatsappear tanto. No se necesita decreto. Entregan eso al sector privado, chao, precios de los combustibles. Eliminado los combustibles de raíz, de tajo. De una sola. De un solo Pero tajo. no solamente eso. Por cuerda separada, y esto lo pueden ver, yo siempre doy la fuente. Pueden ver en la página web del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que está el comunicado oficial, o sea, esto no es un invento, donde dice que se va a concesionar la refinería de Esmeraldas, que es la otra refinería, la que está viva, la que dijeron que no sirve para nada, la van a concesionar. ¿A quién? Al sector privado igualmente. ¿Y cuál es la condición? Que consta ahí en el comunicado oficial, el que tiene, como decía Jesús, el que tiene ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. Si es facilito. Página web del ministerio. Ahí dice, los precios de los combustibles que saldrán de las refinerías Esmeraldas serán a precios internacionales. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen las universidades? Por ejemplo, lo escuché al presidente de la FEU hace un rato, que usted lo entrevistó. ¿Y qué dice? Nada, porque no están enterados. No están enterados. No están enterados. Ejemplo, dato de los medios de comunicación. Próximo año se prevé monetizar CNT, Banco del Pacífico y Sopladora. Violando la Constitución. ¿Qué quiere decir monetizar? Exactamente le iba a preguntar, es un terminajo que se utiliza. Primero, es un término que quiere decir con moneda, monetizar. Y que es bien utilizado de alguna manera, porque es moneda de bolsillos, plata de bolsillo que se va a hacer. O sea, recibir por ahí una puchuela de dinero por la concesión de 20, 30 o 40 años de activos de una importancia trascendental para la vida de este país. Estratégica, ¿no? Estratégica y además violando la Constitución. Porque la Constitución es clara. Mire, yo me quedé absorto leyendo la propuesta de los indígenas en varios temas. ¿Ya? Y uno de los temas que realmente, señor Vargas y señores miembros de la CONAIE, yo hasta me ofrezco si quieren para darles unas clasecitas, gratis, no como cobraba Lenin Moreno por la charla, gratis. Una charlita gratis para indicarles, por ejemplo, ellos dicen que los sectores estratégicos deben ser nacionalizados. Señores de la CONAIE, los sectores estratégicos están nacionalizados. Claro. No han leído el artículo 1 de la Constitución, que dice, los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable del Estado, inalienable e imprescriptible del Estado. No han leído. No ha leído el 313 que dice que el Estado tiene el poder de regular, administrar y controlar los sectores estratégicos. No está nacionalizado, es mala palabra, está estatizado, porque hoy los recursos ya no son nacionales, por la plurinacionalidad, son recursos del Estado. Antes se hablaba de la Contraloría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación. Ahora es del Estado. Ahora es del Estado. Los que se quedaron con ese nombre es la Asamblea Nacional. Pero son recursos del Estado. Entonces, ¿qué están peleando? Por la nacionalización. No le tomen del pelo al país. Pues. Lo que hay que pelear, señores de la CONAIE, es porque se ponga en vigencia la Constitución, porque no la bypasseen. Entonces, asesórense bien, piensen bien antes de escribir las cosas. Entonces, ese es el panorama que tenemos. Y lo que se pretende es privatizar estos recursos que están nacionalizados. Que son del Estado. Estatales. Claro. Ya. Y bajo un concepto
que es deleznable y que quiero que la ciudadanía me entienda. Voy a poner un ejemplo Por muy favor, sencillo doctor. para que la gente lo entienda. De eso se trata. Dicen esto, que parcialmente es verdad. Entonces dicen, pero no vamos a vender la CNT, Concesionar, dicen. vamos a concesionar. A ver, vamos a poner este ejemplo para que la ciudadanía me entienda. Es como que alguien tuviera un auto, Ujú. ¿no es cierto? Y alguien dice, dame tu auto para hacerlo taxi. Y esa persona diga, sabes que no te lo puedo vender, porque el auto está con una prohibición de enajenar, mi papá me dice que no lo puedo vender. Pero te lo puedo entregar para que hagas lo mismo de taxi, con un contrato de concesión del taxi, ya no te lo vendo, pero te lo doy en concesión, para que lo uses los próximos 30 o 40 años. Entonces, cuando te entreguen el taxi después de 30 o 40 años, no Ya sé no si vale el taxi. no sé qué valdrá el taxi. Entonces, todo esto le toman del pelo al país. ¿Con el auxilio de quién? De los medios de comunicación, que están para desinformar y no para informar. Ujú. Entonces la gente dice, bueno, pues que le privaticen. Pues que no se, primero nos puede privatizar por norma constitucional. Después, la Constitución ordena. No dice que se podrá, no, ordena. Que el Estado constituirá empresas públicas. O sea, está obligado a constituir empresas públicas para el gestionamiento de los servicios públicos y de los sectores estratégicos. Entonces viene la pregunta, si es facilito que la ciudadanía lo conteste. Si se entrega la CNT a gestionamiento privado, y apartamos de que es fiable, que es factible, entregan, ¿cuál sería la empresa pública que el Estado tenga para el gestionamiento de los servicios públicos como lo ordena la Constitución? Una empresa pública desaparecería porque ya sería en gestionamiento. Ujú. Entonces, violando la Constitución, ¿dónde están los sesudos analistas y los medios de comunicación que alerten sobre estas violaciones y estas afectaciones a la economía? Y aquí tengo que decirle al pueblo de una manera clara, después no se quejen, porque tenemos la costumbre, en especial en América Latina, que cuando tenemos el agua al cuello, entonces, a ver, yo no critico para nada lo que pasa en Chile. En Chile, pero hay una relación. Pero a ver, son 30 años, 30 años se han aguantado. Ajá. Entonces también es Pues un vamos poco decir, nosotros acá también 30 años. oye, qué piel que tienen. Haberse aguantado 30 años de un modelo neoliberal que privilegia al capital y no al ser humano. Salvaje, ¿no? Es salvaje. Entonces, estamos yendo en el camino de Argentina, en el camino de Chile, y aquí ya se desinfló todo. Mire, por ejemplo, este tema de esta semana. Sí, sí. Más deuda en la proforma del 2020. Así mismo es. Ya. Recortes presupuestarios, Ya. Pero- y una serie de eventos más. Pero la deuda, Ujú. ¿cuánto va a ser la deuda? Y lo dicen los medios. Para el próximo año en la proforma se prevé 12,000 millones de dólares de 12 deuda. mil millones. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos a 1,000 millones mensuales. Ujú. Entonces viene el tema. Porque es bonito ir a la tienda de la esquina, como tienen la costumbre en algunas ciudades del Ecuador, y ir al FIO. Y anotar en el cuadernito. Escúchenme, al FIO. Pero ¿será que el Ecuador va a vivir al FIO toda la vida? Bueno, no puede. No puede, No puede. porque por ejemplo, En algún momento no solamente que se vamos habla al de, default. no solamente se habla de la deuda de ahora. Por ejemplo, aquí vea esta comunicación del 5 de noviembre del 2019, el diario La Hora. Le leo el titular. Por favor. 36,197 millones de nueva deuda pública. Nueva deuda pública hasta el 2023. O sea, 36,000 millones. aquí está, véalo usted. Estamos hablando de 12,000 millones por año. Ya, entonces, vamos a vivir al FIO los próximos 3 años, como hemos vivido al FIO estos 2 años y medio con Lenín Moreno. O sea, ¿qué nos van a entregar en el 2023? Un país donde, y ahí funciona lo que ya estamos anticipando, los embargos, las hipotecas. Cuando uno se endeuda y se sobrepasa la capacidad de pago, ¿qué viene? El embargo. Pues un día de esos llega nomás un alguacil y dice, señor, permítame un ratito entrar, pero me llevo el carrito. Ujú, Me llevo, hipoteco la casa, ya la casa es mía. ujú. Entonces, joven ecuatoriano, ciudadano ecuatoriano, te das cuenta que estás durmiendo sobre un pantano, estás parado sobre un pantano. Y que cuando reacciones y abras los ojos será demasiado tarde. No puede un país vivir endeudándose, pero con un agravante. Y aquí está la frase. Dice, de nueva deuda. De nueva deuda. sí. Claro. Así ¿Qué dice el prometió titular, Lenín entonces. Moreno en la campaña? Bueno, todo lo contrario. Todo lo contrario, dijo sustituir. Sustituir no es nueva, es cambiar.
sustituir deuda cara, porque tenía tasas de interés altas, por deuda barata. Es decir, renegociar la deuda. ¿Qué hemos visto en este tiempo? No solo renegociar. Por ejemplo, adquirir nueva deuda, pero para recomprar deuda. ¿Qué hemos visto? Que la deuda contraída en este gobierno ha sido una deuda cara, que bordea el 10% de tasas de interés. Entonces, un discurso que va por un lado y en la práctica van por otro lado. Pero tú, ciudadano, ¿ejerces ciudadanía? No. Te da miedo salir, te da miedo protestar, te da miedo hablar, te da miedo controvertir, te da miedo opinar. Y entonces mañana no te quejes. Pero es que el Estado atemoriza también. Pero Augusto. Pero entonces persigue, encarcela. Entonces cuando llegue el 24 de mayo, el 10 de agosto de 2008, que se celebra la conmemoración del natalicio de Juan Montalvo, de Simón Bolívar, dejen de hacerlo, porque esa gente se jugó el pellejo para tener países más dignos. Esa gente, muchos de ellos fueron denigrados en vida, estuvieron presos. Entonces, no se quejen. Por ejemplo, los periodistas. El día del periodismo es el día del nacimiento de Eugenio Espejo. Cínicos, en una gran mayoría. Cínicos, porque no siguen la línea de Espejo. Espejo, claro, un luchador permanente. Lo único que hacen es someterse a la política editorial de los dueños de los medios. Entonces, ese es el tema. Hay que informar, porque si no, dedíquense a otro tipo de actividad, zapateros, talabarteros, hagan lo que quieran, pero periodistas no son. O por lo menos ese tipo de periodistas no son. Pero aquí tiene un tema que es importante, que si usted me lo permite, lo quiero tratar. Tenga la bondad, doctor. A ver, ¿qué es lo que está en debate en la opinión pública en este momento? Está en debate que no hay que difundir noticias falsas, porque los únicos que tienen la patente, tienen la franquicia para difundir las noticias verídicas, supuestamente verídicas, son los medios de comunicación social. Los grandes medios. Los grandes medios, que todos los días le mienten al país, todos los días, y no solo en el Ecuador. Bueno, sí, es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial. Sin duda, pero mucho más en América Latina. La esclavitud en el pasado requería, el colonialismo requería la presencia de ejércitos que cuiden las calles, que cuiden la ciudad, para controlar al país colonizado. Hoy la colonización es mental, la esclavitud es mental. Si tienen controlado la mente de las personas y tienen ensuciado el cerebro, no lavado, como saben decir, ensuciado el cerebro, entonces sencillamente tienen un pueblo dócil que aguanta lo que sea, y por eso es que tenemos los países que tenemos. Entonces el diario El Comercio se le ocurrió la infeliz idea el 2 de noviembre en sus editoriales de decir los daños irreparables de las fake news. Imagínese. ¿Qué son las fake news? Son noticias falsas. Y lo que está diciendo es que los medios, las plataformas digitales y determinados y pocos medios difunden noticias falsas. ¿Y ellos? Y ellos, por ejemplo, mire cómo dice el editorial del Comercio, los grandes beneficios de la interconexión, porque hoy tenemos derecho a estar interconectados. Al menos tenemos esa opción. Claro, queremos saber qué pasa en Italia, sabemos, hasta queremos ver un partido de fútbol que está jugando en este momento en Japón, podemos verlo con el internet. Dice, los grandes beneficios de la interconexión y la comunicación viajan por las mismas autopistas, mire esto, por las mismas autopistas que la oferta criminal. O sea, la oferta criminal de los que difunden noticias o opiniones por medios alternativos. Y la propaganda mentirosa. Más mentirosos que ellos. El burro hablando de orejas. O sea, por ahora sin pudicia, control ni temor. Qué terrible. Oiga. ¿Quién los controla a ellos? Si no, y se atreven a decir. Y se atreven a decir esto. Y esto está de moda. Entonces, y durante el momento crítico y después de él, la noticia era: no oigan esas noticias falsas. Y ellos no difundían absolutamente nada. Yo voy a poner un ejemplo. Chile. En Chile, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y esto lo pueden ver en internet, consultarlo. La Escuela de Periodismo, los estudiantes, en otras palabras, se rebelaron contra los medios de comunicación social de Chile por difundir noticias falsas, los grandes medios de comunicación. Acá, la Facultad de Comunicación de la Universidad Central y otras facultades de comunicación han hecho silencio. ¿De qué se están formando como periodistas?
Si la obligación de ustedes es velar porque la información sea veraz. Así mismo es. Pero viene un tema que es importante tratarlo sobre el mismo tema. ¿Qué es el derecho a la libertad de expresión? A propósito de todo lo que A nos ha propósito, pasado. la gente tiene una confusión, especialmente determinados periodistas tienen una confusión total sobre el tema. ¿Cuál es la confusión? A ver, por favor. Creen que la libertad de expresión les pertenece a los periodistas. No, pues no es así. No. Le pertenece a toda la colectividad. La libertad de expresión lo dice la norma internacional. Todo tipo de normas internacionales. Podemos citar la Declaración de Chapultepec, la Declaración sobre Principios de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos civiles y políticos, la Declaración de Derechos Civiles y Políticos de los Ciudadanos. Todas las normas internacionales que dicen, la libertad de expresión es un derecho de las personas a recibir información plural, contextualizada, diversa. Es un derecho de las personas. Son operadores de esa libertad de expresión, en determinados casos, no en todos los periodistas. Pero ¿qué pasa? Intermediarios. Yo cada día, por ejemplo, se da el Día Nacional del Periodismo, y la Unión Nacional de Periodistas condecora al periodista que hizo el mejor reportaje. Oye, es como que ellos son los dueños del tema. Por ejemplo, nunca he visto que condecoran al analista que ha hecho el mejor análisis. Si los medios se nutren de los análisis. Así mismo es. Sí, pero viene el momento en donde ellos que se creen dueños. Por ejemplo, arman un coloquio sobre la libertad de expresión en el gobierno de Correa. Entonces reúnen Gonzalo Rosero, Diego Kendo, Miguel Rivadeneira y Gonzalo Ruiz. Hablar sobre la libertad de expresión. Oye, pero si ustedes son una parte nada más, ¿por qué no invitan al pueblo, a la ciudadanía, que conoce de esta materia, para que opinen también sobre lo que ustedes mienten? Ustedes le han mentido y le mienten permanentemente al país. Tapan las cosas. Desinforman. Entonces, es un tema importante que hay que verlo, porque ¿cuál es la alternativa que tenemos nosotros ante este tipo de situaciones? Cuando hay un bombardeo para que creamos lo que ellos quieren que creamos. Los medios alternativos. Porque además, aquí hay un tema de mucho fondo, que es el siguiente. Pero la libertad de expresión descansa en algo mucho más grande, más sublime, que es la libertad de pensamiento. De pensamiento, sin duda. Porque la libertad de expresión es nada más decir lo que se piensa, lo que se analiza, lo que se ve. Entonces, en el fondo, lo que ellos conculcan es la libertad de pensamiento. Cuando ellos cierran las puertas de los medios de comunicación a otro tipo de gente. Por ejemplo, titular del diario Hoy del Comercio, titular de primera página. Del día de hoy. Del día de hoy. Evaluación desnudó las valencias en selección de jueces. Entonces, a ver, vamos a analizar este tema. El gobierno quiere captar la Corte Nacional de Justicia y está ya en ese camino. Y claro, inmediatamente. Sí, se inventó una evaluación así fue a los jueces de la Corte Nacional, y con este informe de la Comisión de Evaluación, que no podía actuar, no podía, porque ellos no tienen vela en el entierro, dicen que 24 de los 36 jueces no cumplen con los parámetros. O sea, se están comiendo, lenguaje popular, las 2/3 partes de los jueces. Entonces viene el tema. Evaluación desnudó las valencias de los jueces. Entonces, la gente que lee esta noticia del diario del Comercio... Viene chito que les voten estos jueces. Entonces dicen, claro, pues los han evaluado y han sido unas bestias. Claro. Entonces hay que evaluarlos. Pero viene la siguiente nota. La Contraloría halló irregularidades en los procesos de selección de estos jueces. Entonces uno dice... Complementan, ¿no? La Contraloría halló irregularidades. Entonces viene el tema. ¿La Contraloría qué tiene por función? Por función de la Contraloría General del Estado. Norma constitucional. Es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales. ¿Qué tiene que ver con el tema? ¿Qué tiene que ver con que la Contraloría haga una evaluación de la selección de los jueces? O sea, por Dios. Pero con esto fortalecen la tesis. Claro, pero ¿qué tiene que ver? Esto se llama, tiene un nombre en derecho, abrogación de funciones, y eso es penado. ¿Qué tienen ellos que ver con la evaluación de jueces? Pero ya está pues en la noticia, que la pueden ver en la página 6 del Comercio, fallas en selección de jueces al descubierto. ¿Cuáles fallas de selección de jueces?
Lo que quieren es tomarse la corte, y para esto colabora la prensa, los medios de comunicación. Está clarísimo, es un ejemplo del día de hoy. Entonces viene el tema, pero ahí viene el tema de la información que debe ser, por norma constitucional, la información tiene que ser plural. ¿No es cierto? Claro, eso lo dice la Escuchar Constitución. todos los relatos. Dice, todas las personas en forma individual o colectiva, artículo 18 de la Constitución, tienen derecho a recibir información plural. Entonces, ¿qué debía haber hecho un periódico serio? No una fake news como es El Comercio. ¿Qué debía haber hecho? Sacar esta información, preguntar a juristas sobre si la Contraloría podía hacer esta evaluación, y también pedir el criterio de los jueces que han sido evaluados. ¿O es que ellos no tienen derecho a hablar? Para que ellos opinen sobre el contenido de la evaluación. Para que ellos opinen y digan, ve, así fue la evaluación. Pero viene el tema. ¿Podía el Consejo de la Judicatura, que dicho sea de paso, para que la ciudadanía me entienda, está presidido por la concuñada de la esposa del presidente de la República? Entonces, así se manejan las cosas. Entonces, ¿podía hacer este tipo de evaluación analizando las sentencias de los jueces que habían dictado? Pero lo hizo. Pero violaron la ley, el Código Orgánico de la Función Judicial, que lo tengo delante mío y lo voy a leer. Entonces, no importa. ¿De esto habla El Comercio? No. ¿De esto habla El Universo? No. ¿De esto habla El Telégrafo? Tampoco. Lo estamos hablando aquí. ¿Qué dice? Artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial. Norma obligatoria para todo ciudadano, comenzando por el presidente de la República y por el último ciudadano, o al revés, comenzando por el último ciudadano, si se podría llamar de último, y terminando en el presidente. En ningún caso, dice el 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura se considerará jerárquicamente superior, ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de los jueces, fiscales y defensores públicos. Entonces, no puede ser superior. Segundo, dice que incluso en el 255 del Código Orgánico de la Función Judicial, dice que incluso los vocales del Consejo de la Judicatura, los que ahora están votando a los jueces, dice, podrán ser sometidos a juicio político, obviamente con otra asamblea. Pero es que todo eso dejó haciendo el Consejo Ciudadano de Trujillo. Pues. Patente de corso. Que querían cambiar el Paraninfo Che Guevara, el nombre del Paraninfo Che Guevara de la Universidad Central, con Paraninfo Julio César Trujillo. En eso estuvieron. Así. ¿Qué dice el 255 del Código Orgánico de la Función Judicial? Que los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político, o sea, podrán ser destituidos. Dice, 1, por intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces, fiscales y defensores que violen su independencia judicial interna. ¿Y más violación pasó, ¿no? que ponerse a analizar las sentencias. Cuando hay una sentencia que considera un ciudadano ha sido vulnerado sus derechos, hay un procedimiento judicial para imponer los recursos que se requieran contra esa sentencia, en especial, no el único, en especial el recurso de casación. Entonces, no podían, pero lo hacen, pues. ¿Y dónde está el contrapeso de los medios de comunicación para ponerle freno a los gobiernos de turno y decirle, oiga, se le va la mano, oiga, no lo puede hacer, o es que son ciegos, sordos y mudos? Y cuando aparecen medios, y aquí me voy a referir a Radio Pichincha, ¿por qué las clausuras de Radio Pichincha? Porque es de lo poquísimo que queda como medios de comunicación plurales. Entonces, entiende la ciudadanía lo que está pasando. O sea, salen de una clausura, van a otra. Yo de pronto sintonizo Radio Pichincha y ya está con música. O está conectada con Radio Pública. Entonces, ¿qué quieren? Manejarnos sin información. O sea, que el pueblo se maneje a oscuras, porque la información, el pensamiento, son luces, para que el ser humano a través de sus luces, por eso se hablaba de ese periodo glorioso de la humanidad, el iluminismo, de los filósofos que dieron lugar a la Revolución Francesa. Iluminismo quiere decir luz, el siglo de las luces, pero no de la oscuridad, pues. Y el siglo de las luces, ¿qué nos plantearon? Que el monarca ya no podía acaparar todos los poderes, que había que dividir el poder del monarca en funciones y luego en instituciones. Y viene la teoría de Montesquieu, y viene todo lo que después cundió en el mundo.
Y ahora el Ejecutivo tiene control en el Legislativo, tiene control en la función jurisdiccional, tiene control en la función electoral, tiene control porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es propio. Existe. Y van a hacer el tristísimo papel de ser enterradores de ese Consejo. Así mismo es. Que ellos contribuyeron internamente a la labor de Zapa para que se vayan los que fueron elegidos por el pueblo. Pero viene otro tema. Tienen una puntería pero certera. A todo aquel ciudadano que ha sido elegido por las urnas y que no es de su conveniencia, a destituirlo. Está pasando ahora. Está pasando. Los votaron a los 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana para poder ellos tener mayoría en el Consejo y lograr un Consejo mudo. Un Consejo que no mire absolutamente nada. Y que cuando lo convoca el presidente están allí para tomarse la foto, no para hablar. Y votaron a gente que fue elegida en las urnas. Así mismo. ¿Qué ha pasado con Paola Pavón? Y bueno, hay otro prefecto también, el de Sucumbíos, creo. Electa en las urnas. Se potencializa, esto es lo que se llama en derecho, potencializar los aspectos punitivos de una investigación. O sea, verle todas las pecas. No hay una investigación equilibrada. Porque incluso van por un tema, pero inmediatamente se les requisan los teléfonos y todo para tratar de ver qué encuentran. Oye, concéntrate en la investigación. Si la investigación es por eso, ¿qué tienes que hacer requisando teléfonos, computadoras? Es para tratar de encontrar, cazar, claro. Eso se llamaba en el medioevo, cacería de brujas. Para tratar de encontrar argumentos, saber cómo aparece una conspiración. En el lenguaje normal de la calle, en el que todos estamos, voy a poner un ejemplo del fútbol, para que la gente me entienda. Yo soy hincha del Barcelona. ¿Cuántas veces entre hinchas del Barcelona hemos dicho ojalá este Melec se vaya a la B, por ejemplo? Ojalá desaparezca, ¿no es cierto? A la Serie B, dice. Si alguien me coge esa grabación, dice estamos atentando contra la vida de un equipo de fútbol. Son comentarios. ¿Cuántas veces la gente donde dice ojalá se acabe este gobierno? ¿Por qué? Porque le está afectando a su bolsillo, a su economía. Pero eso quiere decir que se está planificando una rebelión. Claro, un movimiento armado. Un movimiento armado, no pues. Entonces buscando de dónde se cojan para poder justificar, que ya dicen los medios, las pruebas nos llevan a ver que Paola Pavón estaba metida en una conspiración, lo mismo que Virgilio Hernández. Cuando ¿acaso no los que están hoy en el gobierno no salieron a la calle a gritar, fuera Lucio, fuera? Y obtuvieron el golpe de Estado. ¿Y por qué gritaban fuera Lucio, fuera? Y alguien no podía gritar fuera Moreno, fuera. O también hay que cuidarse de eso. O sea, fuera Lucio, fuera. Fuera Maguad, fuera, el grito. Cuando vino fuera Abdalá, fuera, y fuera muchos más. Fuera muchos más. También gritaban fuera Correa, fuera. Fuera Correa, fuera, gritaban. Entonces, no, es que hay que silenciar todo. ¿Y cómo quieren manejar la democracia? Con unas fuerzas armadas que están siendo criticadas por los editoriales del diario El Comercio, que dice el difuso concepto de la utilización progresiva de la fuerza. O sea, ¿qué quieres? ¿Que vayan directo y metan metralla? Pero ¿Es si lo que quieres? ¿Por qué no tienes los pantalones de ponerlo en castellano? Y no te disfrazas tu pensamiento. Cuando la norma constitucional y la norma legal dicen otras cosas, o es que la norma constitucional no rige para el diario El Comercio, no rige para los diarios del país, los medios de comunicación. ¿Qué dice la norma constitucional? Artículo 159 de la Constitución. Las Fuerzas Armadas, los servidores se formarán principios de obediencia. Aquí está. 159. Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes la ejecuten. Pero antes dice, las servidoras, en el 158 de la Constitución, y servidores de las Fuerzas Armadas y Policía, se formarán bajo los fundamentos de la democracia, no de la dictadura, y de los derechos humanos. O sea, es cuestión de escoger nomás e ir directo a sacar un arma. Como dijo los diarios El Universo. Pero también hay un funcionario del régimen que dijo eso, un carabinero que saca la pistola y listo. Marco López, con nombre y apellido. Marco López, así es. Aquí deben hacer lo que hicieron en Chile, sacar un revólver y pegar un tiro y se acabó. Él lo dice así ¿Y muy dónde está una orden de detención para esa persona que está instigando a la violencia, al odio?
¿Dónde está? Bueno, al menos la Defensoría Pública se pronunció, ¿no? Pero bueno, le van a parar bola. algo es algo. Ellos están en otro patín, en otro show. Entonces, esto es lo trascendente. Esto es lo trascendente. Hubieron medios de comunicación que el 25 de octubre, doy con fecha, el mismo día, los 3 medios difundieron prácticamente la misma noticia de diferente manera. Más o menos era, las Fuerzas Armadas y la policía no utilizaron armas letales o armas de dotación. Entonces yo en mis redes sociales ponía, oye, entonces suicidaron nosotros los 11 personas. Se suicidaron. O sea, se botaron solitos, se lanzaron del puente ese que se cayeron. Claro, se botó de cabeza, incluso cuidándose de no caer de los pies para no quedar medio vivos. O sea, de cabeza para morirse. Entonces, y así le mienten. Y así van creando. Le dan titulares al jefe de la FAE y al excomandante de las Fuerzas Armadas. Que la democracia esté en peligro y que las Fuerzas Armadas... Comandante de la FAE, usted tiene un ámbito de competencia y ahí no puede salirse. No ha leído, si no ha leído, está en la página web del mismo Ministerio de Defensa. El Plan de Defensa Nacional, conocido vulgarmente como el Libro Blanco, no lo ha leído. Las fuerzas, en este caso la Fuerza Aérea y las fuerzas, no son deliberantes. Son organismos que operan dentro de la táctica y dentro de lo militar. No les toca opinar. Pero primera página en todos los periódicos. Jefe de la FAE dice que esto hay que parar. Oye, y bueno, ¿dónde está un luchar contra la insurgencia? ¿Dónde estuvo un enjuiciamiento al comandante de la FAE diciéndole, señor, usted no tiene competencia para esto? Si yo fuera presidente de la República, que no lo soy, no llega a la noche el comandante de la FAE porque lo destituyo ese mismo momento. Él no puede opinar. Zapatero a tus zapatos. Entonces todo el país como que está patas arriba. Pero eso le iba a preguntar, y entonces, ¿a qué nos vemos abocados, doctor? Nos vemos abocados a intercambiar opiniones e ideas para mejorar nuestro entendimiento y nuestra capacidad de comprensión. Eso lo estamos haciendo. Eso lo están haciendo Radio Pichincha. Lo están haciendo otras pocas radios. Radio Latina, Radio Majestad. Mientras hay esfuerzos, lo están haciendo. Hay que hacerlo. Pero hay otras que están mirando otro tipo de cosas. Están cazando brujas y mirando cucos. Nos están contando una historia candorosa, en donde el pueblo ecuatoriano se ha levantado porque le dio la santa y regalada gana a lanzar piedras, y porque desde afuera, agentes externos, los manipularon. Entonces viene la pregunta a todos los que dicen esto. Y entonces el decreto 883, ¿qué fue? De adorno. Primero, ¿quién lo dictó? Claro. Y segundo, ¿quién lo derogó? ¿Y quién lo derogó? ¿Y qué buscaba el decreto 883? Que lo van a obtener a través de la concesionamiento de las refinerías. ¿Quién lo hizo? Entonces, ¿qué querían? La ley o sea, la única ley que quieren que prevalezca en Ecuador es la ley del embudo. O sea, todo el mundo que trague y aguante. ¿Y esto cómo se llama? Entonces, sucede que ha sido una gran conspiración regional. Vino la OEA. Ah, no, claro. Y lo felicitó al gobierno por la forma como se manejó en las protestas. Por aquí lo tengo al dato de prensa. Y entonces uno dice, oye, ¿de qué lo felicitaste? Lo felicitaste por la forma como se reprimió con excesos y se llegaron a tener 11 muertos, más de 650 heridos y más de 1,000 presos. Eso felicitó la OEA. ¿Y por qué los diarios que sacaron en primeras páginas lo que dijo Luis Almagro, secretario de la OEA? ¿De quién Mujica, el presidente uruguayo que lo candidatizó a secretario de la OEA, se arrepiente de haberlo candidatizado? Es otro traidor, el secretario de la OEA. ¿Dónde hubo la contrarréplica para decir, esto dice el secretario de la OEA, invitémosle a este otro internacionalista que hable sobre esto? Es una información unidireccional. Dato, por ejemplo, de la prensa. Y esto la gente está consumiendo, Diario El Comercio. Moreno pide estrategia regional para defender la democracia. La defensa de la democracia, presidente Moreno, es expulsando al Fondo Monetario Internacional, que vienen a imponernos medidas de ajuste que violentan la economía de un país, violentan una sociedad, la fracturan. Entonces, no es que debe haber una estrategia. ¿Cuál sería la estrategia? ¿El Plan Cóndor, tal vez? ¿Cuál sería la estrategia? O sea, ver cómo se organizan para calmar el clamor del pueblo. O sea, que la gente solita sale a protestar y arriesgar la vida y terminan hogares sin padres de familia, con un ojo menos,
Y lo hacen porque son vándalos, porque la palabra de moda es el vandalismo. Pide estrategia regional. ¿Cuál sería la estrategia regional? Que tengamos gobiernos sensibles a la economía popular, que no maltraten la economía del pueblo y que no hagan de la política, el Fondo Monetario, el plan de desarrollo de un país. Y ahí viene la doble moral. Cuando hay crisis, hoy mismo, mientras usted y yo estamos hablando, en Estados Unidos se cierne una crisis económica, una nueva crisis económica, porque hay que estar en las noticias y en la investigación. El pueblo no está en eso. Y las academias que dicen ahora las universidades tampoco están en eso. Se viene una nueva crisis fuerte en Estados Unidos. Global. ¿Será que el Fondo Monetario va y le golpea la puerta al presidente Trump y le dice, señor presidente Trump, somos el Fondo Monetario Internacional y le vamos a pedir que aplique estas políticas de ajuste a su economía? Jamás. Vea, de la cachetada los pone en la puerta. Pero aquí sí vienen y como pavos, a revisar si se ha cumplido con lo que han hecho. Y entonces por eso es que el mismo ministro de Finanzas dice que están analizando con el FMI cómo se va a revisar el acuerdo. O sea, el acuerdo sigue, no es que el FMI se ha ido. No, van a hacer algunos retoques para evidentemente sostener. Pero en el fondo, mire, mire, como en el tema de los combustibles, los tienen allí peloteando con el tema del decreto, pero camina a la privatización de la refinación. Usted dice que eso va a pasar el 20 de noviembre. Este mes, es decir, en pocos días. Pocos días, yo estoy dando una cifra certera. Hay 6 empresas que están ya calificadas. Entre ellas Ingeniería Coliseum, la que trajo Santiago Cuesta. Pues eso es gravísimo lo que usted está señalando. Pero entonces... Pero nadie discute del tema, ese es el gran problema. Pero para eso estamos en un medio plural y estamos con gente que se juega. Ciudadano, yo me estoy jugando el pellejo por ustedes. Porque estoy saliendo a decir lo que no dicen los medios. Entonces lo que uno dice, por ejemplo, esta entrevista, no se queden oyéndola. Sí, señor. Sino grábenla, replíquenla, viralícenla, discútanla. Con sus familiares, con sus amigos, con los vecinos. Hay que adquirirse ciudadanía. Y sobre los medios de comunicación social les voy a dar un consejo. Con eso terminamos porque el tiempo agosta lamentablemente. Pero vea el consejo que les voy a dar. Por favor. Deberían mandarme algún presente por este consejo. Ya que vivimos un pueblo en buena parte, no dije toda la ciudadanía, un pueblo religioso. Es facilito ahora con las redes sociales. Pongan Papa Francisco, el Papa, el jefe religioso de ustedes que piensan de esa manera. Y busquen la entrevista. Yo la publiqué en mis redes sociales, pero ya la publiqué hace unos 3 meses. Y como produzco tanto ya ni la encuentro yo mismo. Pero es facilito, la encuentra, yo mismo la puedo encontrar y la puedo volver a subir a las redes sociales. Sería bueno. El Papa tiene una entrevista hermosa con un periodista cuando hablan de el papel de los medios de comunicación. Sí. Habla de la cacafilia. Cacafilia es el amor a la caca, dice. Él dice, no lo digo yo. Suena duro los que me están oyendo, pero oigan en la voz del Papa Francisco. Él lo dice, es el amor a la caca, a difundir noticias falsas. Y eso acá, cuando el Papa dijo eso, lo destacó el diario El Comercio. Lo destacó el diario El Universo, Ecoavisa lo publicó, sacó un extracto de eso. Para nada. Entonces, léanlo, tarea, hasta que nos veamos otra vez en Radio Pichincha Universal. Busquen la entrevista del Papa Francisco sobre los medios de comunicación y óiganlo en familia, en especial con los que más se golpean el pecho el domingo en las misas. Óiganlo, para que se den cuenta que en el mundo hay personas que estén entendiendo esta política de desinformarnos y de embrutecernos. Dice la Biblia, y lo dijo Alfaro también, la verdad os hará libres. Por conclusión, la mentira te hace esclavo. Y el papel que juegan determinados medios es mentirte para esclavizar tu mente. Libera tu mente. Busca la verdad, defiende la verdad, para que puedas ser un mejor ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Augusto Tandazo, una amplia exposición que persigue justamente esto, que la ciudadanía esclarezca, se informe y analice. Aquí está la titular. Ahí está lo de la OEA que justamente OEA felicita al gobierno por su desempeño en protestas. Bueno, esto ya es descarado. Ya es descarado. ¿Cuál fue el desempeño? Los 11 Uno ya no se aguanta, la verdad. Es descarado. Muchas gracias, Augusto. 8:35 minutos. Por favor, reflexionen, que es el llamado. Volvemos.